Enterrado en el dolor, ¿quién podría cargar mi temor? Era mi fin, pero te conocí. Muerto estaba en mi caminar y mis fallas traté de ocultar. Era mi fin, pero te conocí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Fue tu gracia la que me salvó. Ahora libre yo soy por tu amor. Jesús, te conocí. Todo es nuevo en ti. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Perdido estaba, me encontraste, de mis cadenas Jesús me liberaste. Estaba solo, me adoptaste, un nuevo nombre me diste al entregarte. Tu amor es todo lo que respiro, tú me sanaste cuando estaba herido. Tengo un futuro, ahora veo, mi nombre escuché y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. A tu gloriosa luz. En nubes llegarán, los reinos se inclinarán. Cadenas romperán,
y toda alma alabará, pues quien detiene al poderoso. Nuestro Dios es león, león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el cordero y el león, se doblará toda rodilla. Puertas abran ya, camino para nuestro Rey. Él vino a salvar y vino para liberar, pues quien detiene al poderoso. Nuestro Dios es león, león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el cordero y el león, se doblará toda rodilla. ¿Quién detiene el poderoso? ¿Quién detiene el poderoso? ¿Quién detiene el poderoso? ¿Quién detiene el poderoso? Nuestro Dios es león, león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el cordero y el león, se doblará toda rodilla. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Hasta el cielo
Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará
Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, mi promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré,
buenas tardes, Dios les bendiga. Qué gusto en saludarles. Hoy vamos a continuar un tema muy emotivo, muy emocionante, que es la fe. Todos decimos que tenemos fe y vamos a ver la segunda parte. La semana pasada vimos algo. De hecho, vimos la fe insana en el Evangelio, en la carta a Tito. El apóstol Pablo le dice que cuide de esa fe sana. Quiere decir que hay una fe enferma. Y hace mucho énfasis el apóstol Pablo para que nosotros tengamos una fe sana. Vamos a ver en qué consiste eso. Pero acompáñenme a hacer una oración. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor solamente a ti, Señor. Señor, te pedimos que sea tu palabra la que nos explique qué es la fe, cómo cuidar esa fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Recuerdan el capítulo anterior, la semana pasada? Vimos en el capítulo 2 de Tito, dice así: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Sanos en la fe. Vimos algunos ejemplos de fe que no era sana. De hecho, recordemos cuando Juan y su hermano Andrés le dicen al Señor: si quieres que caiga fuego del cielo y consuma a este pueblo. Y el mismo Jesús los reprende, los regaña en ese momento, le dice: no saben ni lo que quieren. Bueno, hay muchos ejemplos también que nos hablan de eso. Recordemos a Pedro, que tenía una fe en el Señor, pero Dios lo quería llevar a otro nivel. Cuando le dice: bájate de la barca y camina hacia mí sobre el mar. Y Pedro tiene fe y comienza a caminar, pero comienza a dudar cuando ve los problemas que hay alrededor de él. Y se está hundiendo y le grita: sálvame, Señor. Y el mismo Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y así vemos muchos ejemplos cómo una fe puede ser trastornada. Si tú le preguntas a cualquiera en la calle: ¿tú tienes fe?, el 95% o el 100% te dirá: sí, en algo creen, en algo confían. Incluso algunos no saben exactamente lo que es fe, pero dicen: yo sí tengo fe. Bueno, la Biblia nos habla sobre la fe, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De hecho, la Biblia nos dice que todo lo que fue hecho es porque Dios lo permitió. Lo invisible lo hizo visible. Lo imposible lo hizo posible. Dios es el autor y consumador de la fe. Por eso el mismo apóstol Pablo dice que tengamos los ojos puestos en Él, en el autor y consumador de la fe. Cada uno de nosotros puede entender que es una fe sana, o podemos pensar que nuestra fe es la correcta. Todo el mundo piensa, incluso, por ejemplo, si tú ves algunos que traen imágenes y adoran a algún santo, dicen que su fe es correcta. Pero ¿cómo entender que nuestra fe realmente es la que Dios quiere? En el libro de Romanos, capítulo 10, si me acompañan, versículo 9 dice: porque esta es la palabra que nosotros predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así pues, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo crece nuestra fe? Dice la Escritura que la fe viene de Dios,
Por eso los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. Queremos aprender a creer más en ti. Entonces dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo saber si mi fe es la correcta? Bueno, creo en Dios. Hazte la pregunta. Dos preguntas. Una, ¿creo en Dios? Y la segunda es, ¿le creo a Dios? ¿Cómo le crees a Dios? Dice la Escritura que el mismo Jesús, cuando le pidió un fruto a la higuera no se lo pudo dar, y entonces la secó de la raíz hasta la parte de arriba. Los discípulos le dijeron, ¿por qué se secó? ¿Qué es la enseñanza? Y Jesús les dice en el libro de Marcos, capítulo 11, dice, tened fe en Dios. Entonces, principal detalle que debemos de tener es creer con el corazón. Lo vimos en el libro de Romanos. Confesarlo con nuestra boca y creerlo con nuestro corazón. Si tú lo confiesas y lo crees, entonces estás creyendo en Dios. Sabes que vas a ser salvo y tendrás vida eterna. Esa es la fe. Y segundo, Jesús les dijo, tened fe en Dios. Entonces, el dueño de la fe es Dios. Entonces, Él nos da fe, pone en nuestro corazón fe para creer. Si nosotros como creyentes nos hacemos una pregunta, ¿quién hizo el cielo y la tierra? Seguramente dirás en este momento, Dios. Dios creó todo lo que existe. Ese es creer, ese es tener fe. Entonces, le creemos a la palabra de Dios. Pero podemos trastornar la fe en algún momento determinado. Nuestra fe puede estar equivocada. Si nosotros ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, le creemos a Dios, entonces difícilmente nos podemos salir. Pero si ponemos nuestra vista en otras cosas, nuestra fe va a ser trastornada. En el libro de Isaías dice la Escritura que el hombre va y planta árboles, planta cedros y pinos y los ve crecer, y cuando están grandes va y los corta, y de esos árboles una parte la lleva para cocer el pan y la otra parte la lleva y hace un ídolo, dice, con buril y con herramienta, hace un ídolo hermoso semejante al hombre. Lo lleva a su casa y se inclina ante él y le dice, sálvame, ayúdame. Entonces, ese hombre produce una fe equivocada. Si tú le dices a ese hombre que tiene esa imagen en su casa, ¿tienes fe? Él te va a decir sí, pero es una fe humana, es una fe emocional. Las emociones nos pueden traicionar porque sentimos, es que yo sentí que ese era lo correcto. Y no, las emociones nos pueden engañar. Nuestra fe debe estar puesta en Dios, solamente en Dios. ¿Cómo encontrar una fe correcta en Dios? Por la comunicación, la oración y la palabra. Todos tenemos en una Biblia, y si no, consíguela, pero es urgente que tú tengas una Biblia para que creas en su palabra y para que la misma palabra te guíe. Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, cuidado con ser engañados, que las emociones nos engañen. Algunas veces las tradiciones nos entran, nos gustan, son emociones y nos hacen creer en algo que no es lo correcto. Lo correcto es la palabra de Dios, la oración, lo que Dios ponga en ti. Ahora, ¿cómo debemos orar?
¿Cómo debemos buscar a Dios? Bueno, la Escritura dice que es escudriñar la palabra de Dios, escudriñarla, porque ella habla de mí. Y esperar, orar conforme a la voluntad de Dios. La fe, dice la Escritura, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte: desarráigate y vete para allá, y se haría. Y veamos esto, un grano de mostaza. En el grano de mostaza lleva en su ADN el crecimiento y se hace un gran árbol. Dice, si tuvieras tantita fe, como un grano muy pequeñita de mostaza, entonces podrías pedir todo lo que tú quisieras y el Dios te lo daría. Pero pedir conforme a la voluntad de Dios. Más vale tener un poco de fe, aunque sea un poco de fe, pero en el camino correcto, que tener mucha fe distorsionada. La fe debe ser hacia Dios. Veamos el ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 18, donde Elías era un profeta y en ese tiempo reinaba en Israel un rey que se llamaba Acab. Acab y su esposa Jezabel querían destruir todo aquel que invocara el nombre de Jehová. Ellos tenían dioses, Baales se les decía, dioses de plata, de oro, de piedra, y tenían profetas también. Recordemos que el diablo es imitador, y entonces habían mandado matar a los profetas de Dios, de Jehová. Y había un profeta que se llamaba Elías, y entonces Elías le dice, bueno, ¿hasta cuándo van a estar en dos pensamientos? O le creen a sus ídolos, o le creen al Dios de Jehová, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a hacer una prueba. Y vámonos al monte, y ahí vamos a sacrificar 2 reses. Una res la sacrifican los 450 profetas de Baal, y otra res la sacrifico yo. Los dos hacemos un holocausto. Ponemos leña y no le ponemos fuego. Y le pedimos a cada quien, a su Dios, que venga y consuma el holocausto, que queme el holocausto. Y el que Dios que se aparezca y haga eso, ese es Dios. Eran 450 hombres y falsos profetas. Y por parte de Dios era un solo hombre. Y comenzaron los falsos profetas a gritar, a adorar a Dios, pusieron su res sobre la leña y esperaban que sus dioses, porque tenían varios dioses, llegaran y consumieran su holocausto. Y no pasó así, no pasó nada. Le bailaron, le gritaron, incluso dice que se lastimaron la piel para que vieran sus dioses el sacrificio que hacían, y no sucedió nada. Pero le tocó el tiempo al profeta de Dios, a Elías, y entonces preparó la leña, puso la res encima, y aparte de eso le puso agua, y le dijo a Dios, Dios, respáldame. Al momento de decirle, Dios, respáldame, llegó fuego de Dios y consumió el holocausto, se secó todo. Y entonces se sacrificaron ahí a los 450 falsos profetas que adoraban y tenían fe en ídolos hechos por hombre o creados por hombre. Y el pueblo se dio cuenta, y el pueblo gritó a gran voz, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, el único Dios verdadero. Habían pasado 3 años de sequía, y el profeta Elías fue, y veamos este acontecimiento muy importante. Se arrodilló en el monte Carmelo y empezó a orar para que lloviera.
Y dice que tenía un siervo, Elías, y le dijo, sube a la montaña y ve si hay nubes. Fue, subió a la montaña, su siervo regresó, le dijo, no hay nada. Y el profeta siguió orando. Y otra vez, así le dijo 6 veces. Y cuando su siervo iba a la montaña, se fijaba y veía si había nubes, y regresaba y le decía, no hay nada. Pero el profeta tenía fe en el Dios verdadero, en el Dios que había consumido el holocausto. Y el profeta le estaba pidiendo que lloviera a Dios. La 7ª vez subió el siervo por órdenes de Elías. Cuando regresa le dice, hay una nube, pero es tan pequeña que cabría en el palmo de una mano. Y el profeta dijo, eso es, ya va a llover. Ve y dile al rey que se ataje porque la lluvia vendrá. Y en ese momento se puso el cielo oscuro de nubes y comenzó a llover torrencialmente. ¿A qué voy con esto? 6 veces. Era un hombre de fe. Él creía en Dios, pero tenía que pasar un tiempo con Dios. A veces tu oración tienes que alinearla conforme a la voluntad de Dios. No sabemos cuánto tardaba el siervo en ir a la montaña y regresar, tal vez 2 horas o tal vez 3 o 4 horas, no lo sabemos. Pero el profeta tenía fe en que su Dios le iba a hacer caso. No es que la voluntad del hombre se haga en el cielo, no. La fe es que la voluntad de Dios se haga en el hombre, en la tierra. Entonces la voluntad de Dios era que lloviera, pero también era enseñarle a Elías y enseñarnos a nosotros que hay que pasar tiempo buscando cómo debemos de orar. La Escritura no dice cómo oraba, cómo se lo pidió Elías, pero seguramente en la 7ª vez que se lo pidió, que el número 7 en el hebreo es la perfección, la santificación, Dios le puso en el corazón a Elías cómo debía de orar. Tal es el hecho de que cuando regresa el siervo le dice, hay una pequeña, pero muy pequeña nube que cabe en el palmo de una mano. Y entendió Elías que esa era la señal. Y su fe se movió tanto, tan fuerte, que Dios puso en su corazón que inmediatamente comenzó a llover, torrencialmente. Entonces, la clave de la oración es orar con fe, ¿sí? Conforme a la voluntad de Dios. Él es todo, Él es la fe. Nosotros somos instrumentos simplemente. Todo lo que pidamos, por eso dice la Escritura, que lo que pidamos lo pidamos en el nombre de su Hijo, y Él lo hará. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En el nombre de Jesús. Todo aquel que confesare el nombre de Jesús, lo creyere, será salvo. Ese es el propósito de la vida en la tierra de Cristo, que seamos salvos, que vayamos a la eternidad con Él. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y Él nos va a decir cómo debemos orar con fe. Los discípulos le dijeron, aumentanos la fe, pues aumentanos. Pero tenemos que pasar tiempo porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe correcta es no quitar los ojos en el autor y consumador de la vida, en Dios. No quitar los ojos en su palabra. No dejemos de llevarnos por una emoción. A veces las emociones en las iglesias se desbordan, pero hay que tener cuidado. La emoción debe estar alineada a la adoración solamente de Dios, de Jesús. Todo lo que está fuera de orden no es de Dios. El orden está escrito en la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo en las cartas que les escribe a los
de Efesios a cada uno, a los Gálatas, a los Romanos, nos alinea. Debe ser con el corazón, creyendo, y cada palabra que nosotros declaremos que sea conforme a su voluntad, a su palabra. Pero ¿cómo va a ser eso? Pasando tiempo con Dios. Elías tardó hasta la 7ª oración, no sabemos cuánto tiempo, pero la 7ª. Recuerden que la 7ª es el día perfecto, el tiempo perfecto para que Dios lo escuchara. En la escritura dice que hay un mandamiento que dice: oye Israel, el Señor tu Dios Jehová uno es, uno, nada más a Él adorarás, a Él tenemos que entregar. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena y quiero que me acompañen y vamos a hacerlo con fe, porque el Señor dijo que hagamos esto recordando ese momento y recordando que un día vendrá a celebrar la Santa Cena con la novia. Él es el novio. Y les dijo a sus discípulos cuando estaba en la tierra: volveré, y un día va a volver. Y los tiempos están cerca. Dios sabrá cuándo, pero quiere una novia limpia y preparada. Y vamos a celebrar recordando el pan y el vino que Dios nos dio. El pan, que es su palabra, y el vino, que es su sangre, para limpiarnos de todo pecado. Yo quiero que antes de empezar hagamos una oración juntos. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, o si lo has recibido pero no lo has sentido, te falta fe, vamos a orarlo con fe, creyendo. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta tarde te pedimos perdón primeramente por nuestros pecados. Queremos estar limpios ante tu presencia. Señor, hoy quiero reconocerte como mi único Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Tú diste la vida por mí en la cruz del Calvario y resucitaste por mí. Y un día vendrás por cada uno de nosotros y estaremos contigo en el paraíso. Padre, te agradecemos tanto la oportunidad. Y en esta tarde recordamos que estuviste con tus discípulos y tomaste el pan y les dijiste en tu palabra que este era el pan de vida, que lo tomáramos. Lo partiste y les dijiste: comed todos, dijiste, todos, y nos incluye a nosotros y las próximas generaciones de Él. ¿Qué significa ese pan? Es la palabra, el verbo. Nosotros queremos tomar tu palabra día a día y tener fe de que se haga carne en nosotros. Lo creemos, por eso lo declaramos, lo confesamos. Así como tomamos este pan simbólicamente, como tu cuerpo que fue entregado en esa cruz por nosotros, así te recordamos. Vamos a hacerlo. Tomaste el vino y le dijiste: tomad todos de él, porque este vino simboliza tu sacrificio y simboliza nuestra restauración contigo, con el Padre eterno. Si no se hubiera derramado la sangre, no hubiera habido restauración, y tú decidiste entregarla.
lo hacemos en memoria de ti. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por el privilegio de decirte, Padre eterno. Te amamos con todo el alma. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y los guarde. Dios les bendiga.